Canal. Y nosotros nos tomamos posición acá en nuestro video wall para presentar a Víctor Hernández, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Matías. Continuamos con el tema de la siderúrgica Huachipato en relación ya a la mirada económica desde la perspectiva nacional y regional. ¿Cómo está el panorama actual tras este anuncio y obviamente con todo lo que ha ocurrido en este último tiempo? Bueno, es una situación muy, pero muy compleja. Era lo que yo decía hace un par de días atrás. Lamentablemente las autoridades y Huachipato están metidos en un zapato chino, ¿no? Y creo que refleja muy bien esa frase la complejidad del problema. Ahora, el por qué se viene arrastrando esta situación obedece a varios factores, porque no es un problema de ahora. Es un problema, ¿no es cierto?, que aproximadamente 30 años ha venido en forma sucesiva y reiterativa presentándose este tipo de problemas. ¿Cuáles son las razones? Uno, como por ahí lo decía también el gerente, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que lamentablemente China llegó a posicionarse muy rápidamente dentro del mercado del acero, teniendo en cuenta que el año 2000, por ejemplo, ¿cuánto producía China? El 15% de la producción mundial venía de China. Y ocurre que ahora, en la actualidad, están llegando prácticamente, ¿no es cierto?, a 10 millones de toneladas, ¿no? Por otro lado, ¿cuánto exportaba China? China exportaba, ¿no es cierto?, 850.000 toneladas y hoy en día está exportando 10 millones específicamente, al revés. Entonces, esto está denotando que China tiene una gran sobreproducción y por lo tanto esto está gravitando dentro del mercado internacional del acero, tendiendo, ¿no es cierto?, ¿a qué? A que generar problemas de precio. Y el segundo factor, ¿no es cierto?, pasa por el hecho de que China viene atravesando por una situación económica de crecimiento hacia la baja. Ya China se ha olvidado las tasas de crecimiento que alcanzó de 8 o 10%, hoy se está proyectando para este año entre 4 y 4,5%. O sea, por un lado, ¿no es cierto?, la producción que genera en términos generales China ha caído y en consecuencia demanda menos en su mercado internacional, que es potenciado por otro lado por la gran capacidad productiva que tiene. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo China? Tratando de colocar rápidamente en los mercados internacionales ese excedente de producción, a como dé lugar. Y esto es lo que ha llevado finalmente ¿a qué? A que trate de colocar a bajos precios los productos de acero que ellos exportan y que nosotros estamos importando. Hoy en día, por ejemplo, el precio, ¿no?, de los productos chinos que están llegando a nuestro país están llegando con un 40% más bajo al precio que tiene Huachipato. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Cualquier medida que hoy en día se adopte, ¿no?, va a mitigar en parte el problema. ¿Por qué? Porque vamos a recuperar en el evento de que la autoridad decidiera cambiar ese guarismo que corresponde al 15% que ofreció la Comisión Antidistorsiones, se llevara a un 25%, aún así va a ser insuficiente. Y el problema va a continuar. ¿Y esto ha llevado a qué? A que las propias autoridades de diferentes países han comenzado a buscar medidas para poder definitivamente resguardarse frente a eso. Fíjate que en la actualidad hay 66 denuncias que han llevado, ¿no es cierto?, finalmente a que los diferentes países establezcan definitivamente barreras arancelarias, ¿no?, de los cuales, de esas 66 denuncias internacionales que hay, 43 corresponden ¿a quién? A China. Entonces, aquí lo único que se está haciendo realmente por parte de la usina de Huachipato, de esta región, es pedir justicia definitivamente ¿para qué? Para equiparar la cancha. Es decir, queremos definitivamente competir en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque obviamente por las dos o tres elementos que yo hacía mención que dejan una posición de ventaja a China, eso lamentablemente nos perjudica. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar una fórmula tal que nos permitan competir en igualdad de condiciones, ¿no?
Y la búsqueda de esa igualdad de condiciones actualmente está, como usted lo señaló, condicionada por el mercado internacional. ¿Cómo se puede desde ahí proteger la industria nacional y el ecosistema de la industria específicamente aquí con Huachipato? Porque no solamente conlleva el tema de la empresa, sino que los servicios asociados. ¿Cómo se logra al menos poner como prioridad eso desde la mirada, desde la economía, obviamente? O sea, en este momento los efectos ya se comienzan a hacer presentes, principalmente en nuestra región. Es una empresa estratégica que, querámoslo o no, está vinculado, ¿no es cierto?, con toda una cadena de producción. Hay proveedores, hay contratistas, hay comercio, etcétera. Y por el otro lado de la cadena tenemos, ¿no es cierto?, muchos productos que son entregados por parte de Huachipato a algunos sectores o a algunas empresas. Por ejemplo, caso de la construcción. Muchos son los productos que van a la construcción y por lo tanto el sector construcción se va a ver afectado. Toda la industria metalmecánica, ¿no? Entonces, todos estos efectos ya se comienzan a hacer latentes. Entonces, la solución no es fácil, porque querámoslo o no, este problema va a continuar, porque probablemente alcancemos, ¿no es cierto?, algún acuerdo, ¿no? A lo mejor se va a llegar a un acuerdo en alguna tasa, más o menos consensuada. Pero ¿qué es lo que ocurre? El problema externo nos va a seguir golpeando. ¿Por qué? Porque China, ¿no?, ya tiene mucha expertise, mucha experiencia en esto. Si no ha tenido problemas solamente con nosotros, ya lo tuvo con México, con Brasil, con India, con los países europeos. Entonces, ¿qué están haciendo los países? Buscando mecanismos de protección. Ya lo decía el gerente, ¿no? México adoptó una tasa de un 25% Estados Unidos, Canadá otra, India, ¿no?, los países europeos un 23%. Entonces, eso hay que tratar de encontrar una fórmula, pero que tiene que cumplir con dos condiciones. Primero, que una tasa o una sobretasa arancelaria permita de alguna forma proteger a la industria nacional. Dos, y que esa tasa sea tal que garantice de alguna forma que no se vayan a ver deterioradas las relaciones comerciales con nuestros socios. ¿Por qué? Porque se puede terminar finalmente en una guerra, ¿no?, de aranceles y revanchas que pueden terminar mal. Mira lo que pasó en Estados Unidos con China, en el gobierno de Trump. Terminaron en una guerra finalmente de aranceles. Y eso salpica lamentablemente a otros socios comerciales. Ese es el problema. La solución no es fácil. Y a eso responde el por qué las propias autoridades han demorado un poquito la decisión. Porque, como yo dije al comienzo, están metidos en un zapato chino, ¿no? Es delicada la situación, ¿no? Ahora, si irá a llegar a un acuerdo, todos queremos que se llegue, sobre todo por las familias, sobre todo por la alta tasa de desempleo, que de materializarse definitivamente el cierre, nos va a llevar a esta región a encabezar los rankings de desempleo. Que ya bordea el 8%, ya está entre 7 y 8%. 8,1% en este momento, ¿no? Ahora, considerando evidentemente también algunas situaciones, digamos, numéricas, que también presentan interpretaciones bastante importantes que podría llevar eventualmente a aumentar más la tasa de desempleo. Hay otro tema que podríamos hablar, pero vamos a tener que dejarlo a otra ocasión, que es en relación a la valoración del mercado, a la hora de tomar la decisión. La empresa, en realidad el grupo CAP, hubo un aumento en las acciones. Recordemos que la compañía minera del Pacífico, la otra empresa, parte del grupo CAP, sí genera utilidades, a diferencia de las deudas que arrastra la compañía siderúrgica Huachipato, que tiene estos 7 millones de dólares acumulados en este último tiempo. ¿Hay otra mirada ahí? Sí, pero la explicación es bien simple. Es muy simple. Porque si tú lees, y aquí mucha gente no lo entiende, y buena tu pregunta para que lo entiendan los televidentes. Hoy se dice, bueno, ¿cómo? ¿Por qué las acciones CAP han subido? Claro que han subido. ¿Y por qué? Básicamente porque el CAP es un holding que tiene 4 grandes divisiones: acero, la minería, la parte de infraestructura y otra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las utilidades o los estados financieros, los resultados son disímiles, diferentes.
¿Y cuál es el gran problema que tiene el grupo CAP? Básicamente, Huachipato. Por lo tanto, si Huachipato muere, van a subir el precio de las acciones, y por eso que, desde el punto de vista de las expectativas, los valores han subido. Bueno, ahí está entonces un poquito la explicación breve. Hay harto que analizar, hay harto sobre todo en el tema del mercado que podemos ahondar en este tema. Muchas gracias por estar con nosotros en esta...